Buenas tardes amigos y amigas, higuesteros y higuesteras. Continuamos hablando sobre personajes históricos de nuestro pueblo que desarrollaron importantes labores en su época del 1800 y algo y que ocuparon puestos de responsabilidad en el municipio candelariero, pero que eran de Igueste concretamente. Pues habíamos hablado de don Lorenzo Álvarez, o Barrios Álvarez. Habíamos dicho quiénes eran sus padres, su madre procedía de La Laguna, y cómo es que este hombre después pues se casó con una señora de Barrancondo en la iglesia de Machado, y habíamos comentado que esta señora era sobrina del cura viejo llamado Juan del Castillo, Juan Núñez del Castillo, que lleva una calle precisamente en Barrancondo. Cuando decimos el cura viejo es porque estuvo más de 30 años ocupando esa responsabilidad en la iglesia de Santana. Bueno, pues este hombre, después de su casamiento, pues se entiende que tuvo una sucesión de hijos. En total tuvo 8 hijos. Y los hijos, entre ellos, podemos decir que, todos esos hijos que tiene, una cantidad de hijos, y claro, esos hijos después pues llegaron a tener también su descendencia. Entre esos hijos tuvo a un señor que vivió en Igueste, en las Cuatro Esquinas, llamado Lorenzo Barrios Núñez. Claro, es normal que Barrios por su padre y Núñez por su madre. Y que después, como en otras ocasiones he comentado, este hombre se había casado con doña Sista Perdomo en el año 1919 y que todavía seguimos llamando los higuesteros y las higuesteras casa de doña Sista, y que esta señora, como tantas veces creo que comentar, procedía de la Victoria de Acentejo. Así es que, siguiendo adelante, tuvo otro hijo llamado también don Domingo Aniceto Barrios Núñez. Y claro, pues, si el padre de don Lorenzo Barrios se llamaba Domingo Aniceto, es normal que alguno de los hijos llevaran ese nombre del abuelo. Pero eran Barrios Núñez, porque Barrios por él y Núñez por su madre. Este hombre se casó con Margarita Pérez García de Igueste en el año 1891. Estamos hablando del hijo de don Lorenzo. Esta Margarita fue hermana de Chasecundina Pérez García en el año, repito, que se casó en el año 1891. Y precisamente estas personas fueron personas muy destacadas en Igueste, porque en el año 1896, el día 13 de agosto de ese año, hubo un solventamiento, una sublevación contra los provinciales, dos provinciales, cuando se llamaban a un prófugo llamado Juan Gabriel Torres García. Y entonces estuvieron implicados, esta es una historia muy larga que ya explicaré en detalle, y esta mujer, precisamente junto con mi tatarabuela y otras personas, con doña Secundina, y esta mujer llamada doña Margarita, fueron detenidas y estuvieron un tiempo en la cárcel, aproximadamente a unos 6 meses. Pues 7 mujeres entre ellas estuvieron ahí. Bueno, pues como esto lo vamos a explicar en otro momento, vamos ahora o hablemos de don Lorenzo de Barrios, don Lorenzo de Barrios Álvarez. Dice, hablando de él, el gran historiador, don José Rodríguez Maure, que fue un sacerdote lagunero, cronista e historiador, en su libro Los Milagros de la Virgen de la Candelaria, hace mención de don Lorenzo. No es que lo diga yo, sino que hace la historia, en ese famoso libro, habla de don Lorenzo. Dice que don Lorenzo era un rico labrador, dice el señor Rodríguez Maure, era un vecino del Pago de Igueste y fue un fervoroso hombre cristiano, chapado a la antigua, y hombre muy activo, laborioso y de grandes prestigios en el pueblo por sus posesiones
y también porque era una persona muy respetada en la localidad. Tenía su casa granero, fue el refugio y el pósito de los pobres, porque era un hombre desprendido, que ayudaba a los pobres, a aquellas que tenían muchas necesidades, y no se escondió nunca, y su casa siempre estuvo abierta para darle a los pobres. Él siempre, en todo registro que figura, dice el señor Rodríguez Maure, que figura como propietario. Fue también regidor del Ayuntamiento de Candelaria, aparte de que fue mayordomo. Y entre los años 1846 y el año 1849, en calidad de diputado tercero, bajo la presidencia de Manuel Llarena, dando a entender que también fue concejal. Para el año 1862, según consta en documentos, aparece como alcalde propietario, y el 3 de junio de 1855 fue elegido segundo teniente de la compañía de la Milicia Nacional del pueblo también de Candelaria. Así que este hombre, no solamente porque tenía posesiones, etcétera, fue un hombre que muy activo, tuvo puestos de responsabilidad, y eso es lo que la historia dice. No es que lo diga yo, lo dice el señor Rodríguez Maure, sacerdote, repito, historiador, y en este caso cronista lagunero. Y en este libro, si ustedes tienen acceso a él, Los Milagros, en lo que está relacionado con la Candelaria, etcétera, allí encontrarán ese tipo de información tal como yo también la encontré, y cito de ella, por supuesto. Dice que cuando el cura viejo de Candelaria, en este caso Juan Núñez del Castillo, que es el llamado cura viejo que antes cité, dice que cuando ya era muy mayor, al ser tío de la mujer de don Lorenzo, en el año 1863 falleció este famoso sacerdote. Y entonces el vecindario pidió a las autoridades eclesiásticas que se nombrara mayordomo de la Virgen de Candelaria a don Lorenzo Barrios Núñez, o Álvarez, perdón, y así lo hizo, Él no tuvo ningún reparo y evidentemente se preocupó en trabajar arduamente, sobre todo para rescatar el antiguo tesoro perdido de la Candelaria, porque con la desamortización en el año 1836, que hizo llamada la desamortización de Mendizábal, pues evidentemente todo se vino abajo. Entonces era necesario pues la recuperación del tesoro de la Virgen. Durante la administración que estuvo él administró como mayordomo, logró grandes cosas en lo relacionado con la adoración de la Candelaria. Primero, el restablecimiento de la salve marinera, cantada por la cofradía de los Guanches, que en este caso constituyó perdonen que haga un inciso, pero en este caso, cuando se manejan documentos, constituyó el comienzo del resurgir de la devoción a la Candelaria. Tal como recuerda el historiador Rodríguez Maure, este honradísimo mayordomo, recordando los entremeses sacros que en su niñez veía representar ante la Santa Imagen, en los que los jóvenes naturales, vestidos con pieles como sus antepasados guanches, parodiaban la invención de restablecer el canto por la comparsa guanchinesca de la salve marinera, cuya música y letra no había desaparecido de la memoria de la musa popular del pueblo. Y en efecto, con la debida autorización, el señor Rodríguez Maure puso en práctica lo que se había perdido. Con este solo hecho empezó el rescoldo a la devoción nuevamente a la Candelaria, y empezaron los pequeños destellos, pero que presagiaban volverían pronto, como dice el señor Rodríguez Maure, a ser ingente llamada de amores infinitos. Bien, pues quiere decir que él es el que trata de resurgir, porque la situación había caído a un tal declive en cuanto a adoración, y en este caso la miseria era tal que este hombre se puso por obra e hizo grandes cosas, como estamos mencionando. En el inicio del proceso de la reconstitución,
del perdido tesoro, repito, de la Virgen, fue con sus propios recursos, adquirió unas coronas de plata para la Santa Imagen y el niño, que sustituían las de hojalata, que claro, como había habido una desamortización, todo lo que estaba relacionado con estas cosas fueron cogidas por el Estado, y en este caso vino la gran desamortización, vino la miseria. Bueno, pues en este caso este hombre lo que trata es de hacer resurgir nuevamente todo lo que estaba perdido, empleó sus propias economías y pudo adquirir unas coronas de plata para la Virgen y el Niño, repito, porque como decimos o dijimos en el aluvión de 1826, que se llevó las de oro, y la acción del Estado de 1836, llamada la desamortización, repito, de Mendizábal, pues se había desaparecido. Bueno, pues don Lorenzo Barrios Álvarez falleció en Igueste el día 6 de julio del año 1901, cuando contaba con 87 años de edad, un hombre que había vivido muchísimos años. Pues con este pequeño repaso de cómo él fue el que en este caso restauró, hizo vivir lo que se había perdido, decir claro que fue este honradísimo iguestero. Ahora pues nos vienen a contar otra historia, que en el año 1960 y algo y tal cual, no. Evidentemente, antiguamente, quienes eran los portadores de la Virgen, quienes eran los que cargaban la Virgen, la comparsa guanchinesca, todo eso fue fundado por el señor Barrios. Y eso eran personas y gente de Igueste. Lo que pasa es que después, andando los tiempos, pues es normal, alguien lo tiene que hacer, de acuerdo, pero que no vengan ahora a decir, no, porque mi antepasado, mi tal, sobre el año 1960 y algo. Señores, mucho antes de eso, estas personas iguesteras hicieron una excelente labor y fueron los que dieron el realce a la salve marinera y los que recuperaron no solamente el tesoro usando sus propios medios económicos, sino también a su vez usando mucho tiempo y con gran devoción se pudieron lograr muchísimas cosas. Bueno, pues este hombre murió, repito, el 6 de julio de 1901. Así que estas personas, hablando de personas que hicieron historia, son unas de tantas en nuestro pueblo ya mencionadas, y hasta ahora las he mencionado. En las próximas conversaciones que vayamos a tener, vamos a seguir hablando de personajes históricos. Esta vez, perdonen que quizás no se pueda hacer con lo más naturalidad posible, porque a veces hay que recurrir a datos, hay que ir a lo que está escrito, hay que manejar páginas, a veces vienen equivocaciones, porque hay baile de números, etcétera. Esto no es completamente fácil, pero sí seguiremos hablando sobre todos estos personajes históricos. Y como quedó pendiente el solventamiento, dijéramos, de cuando Igueste se enfrenta a aquel ejército, primero se enfrentan a dos provinciales cuando los prófugos, los famosos prófugos de Igueste, se enfrentaron. Igueste, un pueblo que de ahí viene precisamente, por esta causa un consejo de guerra, y muchos los pasaron muy mal. Y ya mencionaré quiénes los pasaron muy mal, quiénes estuvieron en la cárcel, hablaré de doña Margarita antes citada, y todas estas cosas las iremos espeluzando, por decirlo así, para que ustedes y todos nosotros nos podamos beneficiar de la historia. Y vamos a hablar cuánto duró ese consejo de guerra, quién fueron los que fueron acusados, por qué causa fue, cómo empezó todo. Todo esto lo vamos a hablar, claro, en su extensión. Lo del Consejo de Guerra es un libro completo, pero yo, a grosso modo, lo que trataré de explicar los detalles más importantes y seguir avanzando sobre lo que está relacionado con nuestra historia, porque eso es cosa del pasado que no se debe olvidar. Porque actualmente a lo mejor le dices a un iguestero, bueno, ¿y por qué lleva a la calle Simón Higuera Marrero? O reverendo padre Simón Higuera Marrero. Pues la mayoría dice, pues no lo sé. Entonces vamos a ver por qué esa calle honradamente es bien merecida, qué es lo que hizo ese hombre y cuáles fueron las circunstancias que llevó a que tuvieran que enfrentarse un pueblo después, posteriormente, a un ejército que fue, en este caso, el pueblo invadido, y digo, repito, invadido, con 40 jinetes
montados a caballo al mando del teniente Melchor Ponte, y cómo es que de noche allanaban las moradas, los hogares de las personas, y se llevaban mujeres y hombres detenidos. Se los llevaron a lo que se llama San Carlos, a los hombres, y como las mujeres, que fueron 7 u 8, detenidas a la prisión de lo que se llama la Capitanía General. Entonces todas estas cosas son asuntos amargos para un pueblo que reivindicaba y protegía a sus propios habitantes, a sus propios vecinos, a sus propios familiares. Y a veces, pues claro, como todos sabemos la historia, se hacen muchas cosas injustas. Hoy, pues dice, no se puede, las leyes hoy han cambiado, pero en aquel entonces era lo que había. Entonces se abusó de un pueblo, y en este caso sin causa. La causa sí, bueno, la causa es porque era la guerra de Cuba, y la guerra de Cuba necesitaba jóvenes para llevarlos allí a la colonia cubana para que murieran, porque el gobierno español quería sujetar su colonia, pero claro, era a cambio de llevar a estos hombres, a estos jóvenes, que evidentemente lo único que sabían era trabajar para poder lograr el sustento y ayudar a su familia. Entonces se los llevaban allí, desgraciadamente, a morir inútilmente y a luchar por una causa que no era la de ellos, pero que así fue la historia. Y son maneras de no solo de condenar todas estas cosas que pasaron, que las tuvieron que sufrir en sus propias carnes aquellos cuando en aquella época les tocó vivir. La historia es historia, pero la vamos a contar, y sin dañar a nadie, sin que nadie se ofenda, pero es la historia. Y la historia es la que prevalece. Nosotros nos vamos, pero la historia prevalecerá. Siempre y cuando haya alguien que la cuente, alguien que la escriba, alguien que se ajuste a la verdad. Eso es importante. Pues nada, amigos y amigas, y guesteros y guesteras, y todos aquellos aficionados a la historia, esperamos vernos en el futuro, como no, y poder irles explicando. Y perdonen nuevamente que no es fácil desarrollar este tipo de cosas, porque están escritas y a veces tengo que recurrir a las notas, a veces puede haber un baile de números, a veces uno se puede, pero bueno, eso es normal, y vamos a ver cómo lo vamos superando y explicando de la mejor forma y manera que a todos nos gustaría escuchar. Muchísimas gracias y que pasen una buena tarde.